Romanos 8, 5 al 13 es la porción que tenemos a considerar. Permítame leérsela para que la tengamos en nuestras mentes mientras vamos predicando a través de la misma. Dice así: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. En verdad, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, asimismo el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros estamos aquí, como les dije, regresando al capítulo número 8 de Romanos. Algo que yo les he venido recalcando a ustedes es que en este capítulo, aunque se menciona a Dios Padre, aunque se menciona a Jesucristo de manera repetida, les dije que este capítulo en realidad es el capítulo del Espíritu Santo, el capítulo del Espíritu Santo. Define para nosotros este capítulo lo que es la vida en el Espíritu. Nos habla del hermoso y maravilloso ministerio del Espíritu Santo, el cual, mi amado hermano, va más allá de toda descripción, de toda comprensión nuestra, de nuestros límites mentales. Realmente no pueden entender la profundidad. Va más allá de nuestra apreciación, mi amado hermanos. Quizás nuestro estatus caído todavía, aunque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, todavía permanecemos con, como decimos, los pies en la tierra. La profundidad del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida quizás no es totalmente apreciable a nosotros. La Escritura nos enseña, mis amados hermanos, aún así, que el Espíritu Santo glorifica a Cristo en nuestras vidas. Nos enseñan que el Espíritu Santo toma residencia permanente en nosotros. Dice la Escritura que Él vive en nosotros y lo vamos a ver más adelante en los versos que tenemos a considerar. Él habita en nosotros. ¿Okay? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, es el testimonio de la Escritura. Él nos llena a nosotros y nos hace a nosotros cantar y adorar al Señor. Nos hace que podamos tener melodías de adoración y alabanza en nuestros corazones al Señor. Él es quien nos lleva a aprender a someternos los unos a los otros. Es el Espíritu Santo el que imparte fruto espiritual en nuestra vida: amor, alegría, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Él nos otorga ciertos dones también para que nosotros podamos servir en el cuerpo de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, y así podamos edificar a nuestros hermanos en la fe. La Escritura también nos habla a nosotros de que el Espíritu Santo nos sella hasta el día de la redención. O sea que Él es el que garantiza nuestra promesa eterna. Él garantiza nuestro eterno hogar. Él se comunica con nosotros, tiene comuniones con nosotros para que podamos tener intimidad con Dios. Él nos instruye, ¿verdad?, a través de su palabra.
Él es la unción de Dios que nosotros poseemos. Juan nos dice en su epístola que la unción de Dios está sobre nosotros. Por tal razón no necesitamos maestros. No quiere decir que no sea necesario tener pastores, maestros en la iglesia. Lo que quiere decir es que la instrucción de Dios viene a nosotros a través de su Espíritu Santo. Yo no necesito las filosofías y las enseñanzas de los hombres, porque el Espíritu Santo es el que ilumina nuestros corazones y nos enseña la palabra misma de Dios para que entendamos la revelación de Dios a nuestras vidas. En este capítulo más adelante vamos a ver que Él ora por nosotros, Él intercede de manera constante, de acuerdo con la voluntad de Dios, de una manera, mi amado hermano, que es indescriptible. Pablo dice acá que con gemidos indecibles Él intercede por nosotros. Él nos consuela. Él viene a nosotros en los momentos en que necesitamos consuelo y nos brinda ese abrazo de consolación a nuestros corazones. Él viene en los momentos en que necesitamos exhortación y nos trae la exhortación. Como Jesucristo mismo lo dijo, Él es el otro consolador que yo enviaré de el Padre. Él nos santifica. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos hace santos. Él nos conforma a la imagen de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y también nos da poder para dar testimonio acerca de Cristo a aquellos que no conocen el santo evangelio de nuestro Señor. El punto es que el Espíritu Santo es una persona crucial, importante y central en la vida del creyente. Mire todas las cosas que les acabo de listar respecto al ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y quizás podríamos hacer una lista aún más larga. Quizás hay cosas que el Espíritu Santo está haciendo a nuestro favor que quizás ni siquiera las sabemos, ¿verdad? Podemos decir entonces que nuestra vida como hijos de Dios es la vida en el Espíritu. Déjame repetir eso. Nuestra vida como hijos de Dios es la vida en el Espíritu. Y es por esa razón que después de Pablo haber pasado un buen tiempo hablando acerca de la salvación, que usted puede verlo desde el principio, el capítulo número 1 allá hasta el capítulo número 7, podemos decir que toda esa porción es Dios hablándonos, el Espíritu Santo hablándonos a través de Pablo acerca de la salvación que es en Cristo Jesús. Después de haber pasado todo ese tiempo hablando de la salvación, llegamos al capítulo 8 y nos habla ahora de la obra del Espíritu Santo en el proceso de la santificación que ocurre en nuestras vidas. Es indispensable, totalmente indispensable la obra del Espíritu Santo. Como les dije, Cristo, vimos en los capítulos 3 al 7, proporcionó una salvación. Y mire cómo es esta salvación. El capítulo 8 aquí de Romanos, verso 1, dice una salvación sin condenación. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo es el que proporcionó esa salvación. Y aquí en el capítulo número 8 vemos cómo el Espíritu Santo es el que asegura esa salvación sin condenación para nosotros. Él es el que la asegura. Dije hace un par de semanas atrás, y si examinamos el capítulo, vemos que la palabra clave, la palabra que más se repite aquí, es la palabra pneuma, del griego, de donde recibimos la palabra espíritu en español. Para darle unos números de matemáticas rápido, aparece solamente 5 veces en los capítulos 1 al 7, solamente 5 veces. 5 veces nada más. El capítulo 1, el capítulo número 7 de Romanos, 5 veces aparece la palabra espíritu. Y aparece otras 8 veces en los capítulos 9 al 16. ¿Okay? Pero aquí en el capítulo 8 aparece 21 veces. ¿Okay? Ustedes ven que entonces es el capítulo del Espíritu. Más que cualquier otro capítulo de la Biblia, vemos al Espíritu Santo. Es más, miren, los primeros 27 versos del capítulo 8 presentan todas estas obras del Espíritu Santo a favor nuestro. Él nos libera del pecado, de la muerte, nos ayuda y nos fortalece para poder cumplir la ley de Dios. Él cambia nuestra naturaleza,
Nos da poder para la victoria sobre el pecado. Él confirma nuestra adopción. Él garantiza nuestra gloria. Él intercede por nosotros. Todo eso está en los versos 1 al 27. Y luego cuando llegamos al verso 28 realmente es una doxología, una palabra de alabanza, un cántico, como un himno de adoración del verso 28 hasta el final. Como resultado o como respuesta a esa maravillosa obra en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas que a veces más me entristecen a mí es ver que una gran mayoría de los cristianos hoy día en la iglesia entienden muy poco acerca de la obra del Espíritu. Puedo decir que la comprensión contemporánea del Espíritu Santo no solo es mínima o superficial, sino que también en una gran medida es incorrecta. Si ustedes encendieran sus televisores en los canales cristianos para ver el mundo evangélico y de ahí usted tomar un entendimiento de cuál es la obra del Espíritu Santo, o si fueran a muchas congregaciones y ustedes tratasen de entender a través de lo que ocurre allí cuál es la obra del Espíritu Santo, quizás llegarías a una conclusión relativamente falsa. Quizás llegarías a la conclusión de que el Espíritu Santo lo que hace es noquear personas al suelo, a la movida de la mano del predicador, caigan hacia atrás, que hablen de manera descontrolada, emocionalmente, teniendo algún tipo de éxtasis, expresando palabrería sin sentido. Quizás llegarías a la conclusión de que el Espíritu Santo lo que hace es hacerte reír, como si fuera algún tipo de inyección de alegría que recibes para que tú sientas un momento de euforia. Es lamentable, pero eso es muchas veces lo que se enseña acerca de la obra del Espíritu Santo. Es más, hoy día surgen movimientos, surgen instituciones y siempre se le asigna eso al Espíritu Santo. Es común la frase, es un nuevo mover del Espíritu. ¿Usted lo ha escuchado? Ocurre algo en un lugar y la gente dice rápido, es un nuevo mover del Espíritu. Déjeme decirle algo, si es nuevo, no es del Espíritu. Porque el Espíritu lo que hace es que nos recuerda y nos revela lo que ya está revelado en la Escritura. Él no está involucrado en traer cosas nuevas a la iglesia. Él está involucrado en hacer a la iglesia nueva a través de la palabra ya revelada. ¿Entienden eso? La novedad del Espíritu es la transformación que Él provoca en nuestras vidas. No nuevas revelaciones, no nuevos movimientos, no nuevas doctrinas, no nuevas enseñanzas. No, la enseñanza ya está dada. Ahora, claro, el Espíritu Santo con su poder energiza la palabra de Dios para que renueve y transforme nuestras vidas. Hay una novedad del Espíritu, pero no es nuevos moveres del Espíritu que la gente le asignan. Por ahí, las loqueras que la gente hace. Yo les decía a ustedes hace un par de semanas atrás, hubo un tiempo en el cual había gente, ya esto no se da tanto, gracias a Dios, llamamos la risa santa. Toda la gente tirada en los suelos y en las sillas, riéndose a carcajadas riéndose, como si eso fuera obra del Espíritu. En otra ocasión hubo otro movimiento del Espíritu, ¿verdad? Otra supuesta manifestación del Espíritu, gente haciendo como perros, gatos y animales lanzados en el suelo. Hoy día, mi amado hermano, que la gente utiliza el Espíritu Santo aún para enriquecerse. Dicen a las personas, el poder del Espíritu está sobre mí y si me mandas la ofrenda, recibirás el milagro. Se han convertido en traficantes de la fe. Lamentablemente, mis amados hermanos, nada de esas cosas son obra del Espíritu Santo. Es más, son blasfemias en contra del Espíritu. Asignarle al Espíritu Santo algo que Él no hizo ni dijo es blasfemar en contra de Él. Y no solamente eso es blasfemia en contra del Espíritu, es blasfemar en contra del Hijo
y en contra del Padre también. Porque al final y al cabo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, la Escritura dice, son uno. Somos tres personas en una Trinidad unidos perfectamente. Blasfemar en contra de uno de los miembros de la Trinidad es realmente blasfemar en contra de la Trinidad en su totalidad. Lamentablemente entonces tenemos a muchos evangélicos hoy día que se pasan corriendo como consumidores en el día de venta Black Friday. Ustedes saben, ustedes conocen, ¿verdad? Todo el mundo quiere correr para las tiendas el Black Friday porque tienen el último modelo en el precio especial. Muchos cristianos viven de esa manera, buscando la próxima experiencia del Espíritu, buscando tener algún tipo de éxtasis. Yo lo he visto. Aparece el evangelista internacional de renombre, súper conocido, que todo el mundo le sigue y se llena el estadio. O se llena el parque. Porque allí vamos a ver la gloria de Dios. El Espíritu Santo se va a manifestar en aquel lugar, dicen. Mientras tanto van allí simplemente para ser manipuladas sus emociones. Mi amado hermano, no hagamos tal cosa. Yo a veces temo y me atrevo a decir que muchas personas que hacen tal cosa realmente no comprenden la obra del Espíritu Santo. Y probablemente no han entendido tampoco de manera cabal el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo entonces trata acerca de la verdadera obra del Espíritu Santo. Y es el fundamento para que nosotros así la entendamos. Con esa mente, permítame hacerle una pregunta o considerar lo siguiente. ¿Qué es la necesidad que el hombre tiene? Una verdad incuestionable para nosotros es que en el hombre existe, por así decirlo, un hueco, una necesidad insaciable dentro de sí. Es como si algo en su corazón no está bien, como si un pedazo hubiese sido arrancado y quitado totalmente. Y esto es evidente, yo creo que esto es evidente cuando usted examina el comportamiento del hombre. El hombre siempre está buscando mejorarse, cambiar, alcanzar nuevas metas, tener fama, tener poder, ser reconocido, etcétera, etcétera. El hombre siempre está buscando reformarse a sí mismo. Siempre anda en busca de eso que le falta, buscando tener satisfacción, pero final y al cabo, ¿qué ocurre? Nunca logrando alcanzarla. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Pues nosotros sabemos la razón. Porque el hombre fue creado en una condición la cual no es la que se encuentra hoy día. Dios creó al hombre para tener comunión con su creador. Pero en vez del hombre poder tener comunión con su creador a causa del pecado, el hombre ahora ha sido desligado y ha perdido esa condición inicial en la cual Dios lo creó. En vez de tener ahora comunión, tiene separación. Y en vez de tener paz, el hombre tiene enemistad. Lo triste de esto es que no importa cuánto el hombre trabaje para cambiarse a sí mismo, sus obras siempre serán inútiles. Nada de lo que el hombre pueda hacer podrá restaurar su condición original. Puede pasar una vida entera reformándose y nunca logrará alcanzar, llenar el hueco que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre no solamente necesita una reforma, el hombre necesita una transformación completa. Necesita ser completamente transformado y esa es la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre. El hombre quizás podrá reformarse un poco, quizás en el aspecto moral, ético. Él quizás podrá cambiar un poco su comportamiento para alinearse con un comportamiento más moral o ético. O sea, portarse bien.
El hombre quizás podrá hacer cambios a su exterior, como los fariseos, que Jesucristo dice que ellos se vestían muy limpios y muy lindos por fuera, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurría? Su corazón estaba podrido, lleno de muerte, lleno de suciedad, porque eran sepulcros, blanqueados por fuera, pero muertos por dentro. Esa es la definición del hombre. Y por más que el hombre transforme o reforme, debo decir, su exterior, nunca podrá cambiarse a sí mismo o transformarse. Eso fue lo que Jesucristo habló con Nicodemo en el capítulo número 3 de Juan. Si ustedes recuerdan, Nicodemo llega donde Jesucristo. Inmediatamente allí Jesucristo lo confronta con la realidad de que para Nicodemo poder entrar al reino de los cielos, ¿qué tenía Nicodemo que hacer? Tenía que nacer de nuevo. Nicodemo, tú no puedes ver el reino, tú no puedes entrar al reino si no nacieses de nuevo. Y Jesucristo fue claro en lo que le dijo, tienes que nacer de nuevo ¿de qué? Dice, del Espíritu. Esa es la obra transformadora y regeneradora del Espíritu en nuestras vidas. Y eso es lo que tiene que ocurrir en el momento de la salvación. Para que un hombre pueda ser salvo, tiene que el Espíritu Santo transformar su vida. No estamos hablando de ponerle un poquito de pintura por fuera para que se vea más lindo. No estamos hablando de que sea cambiar la alfombra y lo demás para que se vea un poco mejor. Estamos hablando de totalmente y completamente, esencialmente, cambiarlo todo. Es derribar la construcción y volverla a hacer. Eso es lo que el hombre necesita. Una transformación total. Y esa, una vez más, es la obra del Espíritu. La semana pasada vimos la realidad de que lo que estamos en Cristo hemos sido libertados por el Espíritu. ¿Recuerdan? Hemos sido libertados por el Espíritu. Miren lo que dice el verso número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu es el que nos lo libra, nos liberta del dominio del pecado y de la muerte. Yo les decía a ustedes que eso es parecido a las leyes de la naturaleza en el caso de la gravedad. Usted sabe que todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? La gravedad es la ley que nos mantiene con los pies en el suelo. Para poder nosotros vencer la ley de la gravedad necesitamos una fuerza mayor a la gravedad para levantarnos del suelo, ¿verdad? Por eso nos montamos en avión y podemos volar. Porque el avión genera una fuerza más grande que la fuerza de la gravedad y nos permite elevarnos. Y en cierto modo eso es lo que el Espíritu hace por nosotros. Él nos libra del dominio o de la ley. Nos libra ahora de la fuerza del pecado y de la muerte. Nos trae ahora bajo la ley de vida en Cristo Jesús. ¿Okay? En el sermón pasado culminamos observando el verso número 4, en donde el apóstol Pablo allí nos dice lo siguiente. Dice que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese verso ahora nos introduce a la realidad de que nosotros hemos recibido una naturaleza nueva por la obra del Espíritu Santo. Nosotros no andamos, mira cómo Pablo dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es la transformación que tiene que ocurrir o que ocurre en la vida del creyente cuando Dios lo salva. Dios lo transforma y lo lleva de andar en la carne a andar en el Espíritu. ¿Okay? Ahora, la porción que tenemos delante, hay mucha tela para cortar y no sé si realmente logre cubrirlo todo, pero puedo ver aquí que Pablo hace referencia a dos transformaciones que ocurren o que ocurrirán en la vida del creyente. Una es la transformación presente, la que hemos experimentado hoy, y la otra es la transformación futura, la que estamos esperando, ¿verdad? Y quisiera examinarlas ambas en esta mañana. Primero, observemos
la transformación presente. Ustedes saben que desde el punto de vista divino existen solamente dos tipos de personas. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a dividir la humanidad en grupos, ¿verdad? Étnicos, por lenguaje, por cultura, por costumbre, por color de piel, por género, por edad, por estatus social, ricos o pobres, por si son altos o bajos, flaquitos o gorditos, feos o lindos, no sé, todo lo que usted quiera crear ahí. Así nosotros dividimos a la humanidad. Pero Dios no divide la humanidad de esa manera. Para Dios solamente existen dos grupos de personas en esta tierra. Solamente dos. Los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. Déjeme ponerlo de esta manera. Los que son hijos de Dios, los que son hijos de Satanás. Los que son salvos y los que son condenados. Dios divide a la humanidad solamente en esos dos grupos. No hay otra con Dios. Usted note ahora que en la porción que estamos considerando, Pablo utiliza una frase, dice los que viven conforme a. Verso 5, los que viven conforme a la carne. Y también dice, los que viven conforme al Espíritu. ¿Lo ve ahí? Esto hace referencia a la naturaleza espiritual básica del hombre. Si fuéramos a examinar la palabra griega que está detrás de esa frase, podríamos decir que aquellos que viven conforme son aquellos que están de acuerdo con algo. Aquellos que tienen una inclinación o una disposición fundamental hacia algo. ¿Ok? Los que tienen esa frase es importante, una inclinación y disposición hacia eso. Y Pablo nos pinta los dos grupos. Los que están de acuerdo con la carne o los que están inclinados a la carne o los que tienen una disposición a la carne, por supuesto, son los no salvos, los no perdonados, los no redimidos, los no regenerados. Al otro lado tenemos los que están de acuerdo con el Espíritu, los que están inclinados hacia el Espíritu, dispuestos hacia el Espíritu, dominados por el Espíritu, podemos decir, y estos son los hijos de Dios, salvos, perdonados, redimidos y regenerados. Son los dos grupos. ¿Okay? Examinemos estos dos grupos para ver el contraste que Pablo nos hace aquí. Todo esto pensando en nuestra mente que lo que Dios ha hecho a través de su Espíritu Santo es literalmente transformarnos a nosotros, llevarnos de ser carnales a ser ¿qué? Espirituales. Esa es la obra del Espíritu. Mire el contraste entonces. Primero observemos la carne, los que viven conforme a la carne. No pueden hacer otra cosa que andar en las cosas de la carne. El verso 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, mira lo que dice, ponen la mente en las cosas de la carne. O sea que están constantemente dominados por las cosas que no son de Dios. Vamos a ponerlo de esta manera. Todo lo que no es de Dios es lo que domina y preocupa la mente de aquel que es de la carne o que vive de acuerdo a la carne o conforme a la carne. Y ustedes saben que esto es una realidad. La persona que no está en Cristo no piensa en cosas espirituales. Solamente piensa en cosas carnales. Solamente pone su mente en las cosas de ¿dónde? De la tierra y nunca en las cosas del cielo. Tu mente está puesta solamente en las cosas de la carne. No puede hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa. No puede pensar más allá de lo que sus ojos ven. No tiene la capacidad de realmente entender y comprender a Dios. Pablo nos dice entonces que la mente puesta en la carne, voy a saltar al verso 6, la mente puesta en la carne es muerte. Mira lo que dice ahí. Es muerte. Es importante notar que Pablo no dijo que la mente puesta en la carne conduce a la muerte. No dijo eso. Note la ecuación. Él no dice la mente puesta en la carne te llevará a la muerte. Él dice la mente puesta en la carne es muerte. ¿Okay? La persona no salva ya está, por así decirlo, muerta espiritualmente. El apóstol Pablo está entonces declarando una ecuación espiritual, no una consecuencia espiritual. ¿Okay?
La consecuencia involucrada en esta relación es a la inversa, es decir, debido a que los hombres no redimidos ya están espiritualmente muertos, sus mentes inevitablemente se centran en la carne y no en las cosas de Dios. ¿Ok? No en las cosas de Dios. ¿Ok? Y por tal razón, la mente dominada por la carne es una mente que es enemiga de Dios. O puedo ponerlo de otra manera. ¿Por qué es que se centran solamente en las cosas de la carne? ¿Y por qué es que la mente puesta en la carne es muerte? Porque realmente es enemiga de Dios, que es el dador de la vida. Mira el verso número 7 y verso 8. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios. Toda persona no redimida, ya sea religiosa o sea atea. Importante que entendamos esto, porque muchas personas son religiosos, pero están todavía muertos. El hombre por naturaleza es religioso. Por eso es que el hombre se ha inventado tantas religiones. ¿Por qué? Porque hay preguntas que el hombre tiene que no pueden ser contestadas en este mundo. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el propósito nuestro aquí en esta tierra? Son preguntas extremadamente trascendentales que el hombre no tiene respuestas a las mismas, y por eso es que el hombre siempre se inventa religiones para poder tratar de contestar esas preguntas. Preguntas acerca de la existencia del hombre. Así que el hombre puede ser extremadamente religioso y puede llegar a ser extremadamente moral. Pero no importa. Una persona no redimida, no importa si es religiosa o atea, si es moral o extremadamente malvada, es hostil hacia Dios. Es enemigo de Dios. Una persona no salva no puede vivir una vida piadosa y justa porque no tiene recursos y no tiene la naturaleza piadosa y justa que le permite vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, no puede tener un amor genuino por Dios y por las cosas de Dios. ¿Okay? Realidad. Y usted quizá estará diciendo, pastor, pero yo conozco mucha gente que hablan de Dios. ¿Cierto? Mi pregunta siempre es el Dios de la Biblia? Porque el hombre se hace una idea acerca de Dios, la cual realmente es un ídolo en su corazón. Si mis ideas acerca de Dios no van de acuerdo a la revelación de Dios, mis ideas acerca de Dios son realmente idólatras. Son idólatras. Son ídolos que me he creado dentro de mí. Un ídolo no es solamente una estatua delante de la cual yo me arrodillo. Un ídolo es todo aquello que reemplaza el verdadero conocimiento de Dios. Las ideas del hombre acerca de Dios no van de acuerdo a la revelación divina. Son nada más y nada menos que ídolos. Pablo nos dice aquí también que la mente carnal y pecaminosa está en una rebeldía, en contra de Dios. Dice que no se somete a la ley de Dios. No se somete a la ley de Dios. Mira el final del verso número 7. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Por qué? No tiene la capacidad, lo que le está queriendo decir. No hay capacidad en la mente carnal para obedecer la ley de Dios. ¿Okay? A un incrédulo, a un no redimido, cuya vida parece ser un modelo de buenas obras, no es capaz de hacer nada realmente bueno. Déjeme repetir eso. Aún una persona no creyente cuya vida parece ser un modelo de buenas obras, no es capaz de hacer nada realmente bueno porque Dios no es el que lo motiva ni el que le da el poder para hacer tal cosa. Sus obras son producidas por la carne, por razones egocéntricas y por tal razón nunca le dan la gloria a Dios. Todo lo que no proviene de la fe es pecado, nos enseña el apóstol Pablo. Y todo lo que no glorifica a Dios, aunque parezca bueno, al final y al cabo, mi amado hermano, no lo es.
Y que si la mente carnal no se somete y no puede someterse a la ley de Dios, entonces se deduce claramente que aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Son enemigos de Dios y es imposible agradarlo a Él. ¿Okay? Quizá podría decir mucho más de eso, pero quisiera saltar al próximo punto, que es ahora examinar el contraste que Pablo nos da con aquellos que no están en la carne, sino ¿quién? Están en el Espíritu. La mente puesta en la carne es muerte, es enemiga de Dios, no puede hacer otra cosa que centrarse en los deseos pecaminosos de esta tierra. Pero ahora Pablo dice, esos no somos nosotros. Los que vivimos en el Espíritu porque fuimos transformados por el Espíritu. Mira el verso número 5, regresando ya dice, pero los que viven conforme al Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. O sea, que tienen una disposición a las cosas del Espíritu. La inclinación en su vida es a las cosas espirituales. Los que están, por así decirlo, de acuerdo con el Espíritu, ponen su mente en las cosas del Espíritu. O sea, que los que le pertenecen a Dios están preocupados y ocupados por las cosas piadosas, las cosas divinas. Jonathan Edwards lo ponía de esta manera. Él dice, estos hombres, estas personas que están en el Espíritu tienen afectos santos. Afectos santos, o sea, profundos anhelos de Dios y de la santificación de su vida. Ahora, quiere decir que siempre estamos andando perfectamente. Ya Pablo en el capítulo 7 claramente ha dejado que existe un conflicto interno, lo vimos hace unas cuantas semanas atrás, existe una batalla interna. A veces vacilamos en nuestra obediencia a Dios. A veces tenemos nuestras luchas. Pero si usted regresa al capítulo número 7 de Romanos, el verso 22, allí el apóstol Pablo dice que claramente nosotros nos regocijamos en la ley de Dios. Estamos de acuerdo con la ley de Dios. Amamos, por así decirlo, la ley de Dios. O sea, que nuestro corazón está inclinado a las cosas divinas. Claro. No quiere decir que no tenemos fracasos espirituales. Y los tenemos, todavía nuestros pies están bajo la tierra. Todavía tenemos un cuerpo de muerte, ¿se recuerdan allá en el capítulo número 7? Ahora dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me lo quitará? Gloria a Dios y gloria a su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios por Jesús, ¿verdad? Que Él es el que nos librará del cuerpo de muerte. Pero si examinamos la orientación básica y las preocupaciones más íntimas de aquellos que están en Cristo, tienen que ver con las cosas del Espíritu. Sus inclinaciones y su orientación y su caminar es a las cosas de Dios. Y a Pablo hace otro contraste más, es interesante. Los que viven conforme a la carne ponen las cosas, mente las cosas de la carne. Los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, hay una inclinación, un afecto hacia los santos. Y allá dice que la carne, la mente puesta en la carne es muerte. ¿Se recuerdan? Es muerte. Contrastado a eso dice, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Nuevamente aquí Pablo establece una ecuación, no una consecuencia. Allá no dijo, la mente puesta en la carne te llevará a la muerte. Dijo, la mente puesta en la carne es muerte. De esta manera aquí también dice, la mente puesta en el Espíritu, es decir, en las cosas de Dios, iguala la vida y la paz, que es lo que equivale a ser cristiano. La mente puesta en el Espíritu es sinónimo de cristiano. Es sinónimo de un hijo de Dios. La mente puesta en el Espíritu es sinónimo de uno que ha nacido de nuevo. Dada la vida espiritual por la gracia de Dios que ha trabajado en él a través de la fe, esta persona tiene vida y tiene paz. La mente puesta en el Espíritu también es sinónimo de paz espiritual, es decir, paz con Dios. La persona no salva. No importa cuánto pueda reclamar amar a Dios, realmente la Escritura enseña que es enemigo de Dios.
Es una verdad que Pablo ha señalado en esta epístola de manera clara. Otras porciones de la Escritura también hablan de esto. ¿Okay? Es enemigo de Dios. Antes de ser salvo, nosotros, la palabra de la Escritura nos afirma que éramos también enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Ahora, solo una persona que tiene una vida nueva puede tener paz con Dios. ¿Okay? Todos nosotros, antes de estar en Cristo, éramos enemigos de Dios. Y todos aquellos que están sin Cristo hoy día son enemigos de Dios. Pero solamente una persona que tiene una nueva disposición, una nueva vida, una transformación total en su ser, puede tener paz con Dios. ¿Okay? Paz con Dios. En el verso número 9 en adelante, el verso 9 y 10, Pablo aquí nos describe un poco nuestro estado en el Espíritu, o sea, cómo es nuestra vida en el Espíritu hoy día. ¿Okay? Verso 9, él deja claro, él hizo un contraste entre la carne y el Espíritu, ¿verdad? La mente puesta en la carne es muerte, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne no puede obedecer a Dios, no quiere someterse a la ley de Dios, no desea agradar a Dios, es enemiga de Dios, ¿verdad? Nosotros de otra manera tenemos paz con Dios y por eso podemos cumplir la ley de Dios. Y eso está claro en el verso número 9. Sin embargo, vosotros, mira lo que dice Pablo, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Él no está aquí diciendo que el creyente puede estar en la carne. Él está haciendo una distinción clara. Que si tú estás en la carne quiere decir no tener a Dios, no tener al Espíritu. Quiere decir estar totalmente perdido. Mas nosotros los que hemos creído en Cristo, si la fe salvífica ha obrado en nuestros corazones, si hemos recibido una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo, mire lo que dice, no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Y aquí viene, podemos decir, la prueba de la fe salvadora. Una de esas pruebas de la fe salvadora es la presencia permanente y constante del Espíritu Santo en la vida. Nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Si el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu, vamos a verlo más adelante, Él da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Mira lo que dice, mi amado hermano, que el Espíritu Santo mora, habita en nosotros, dice el verso número 9. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita, mora en vosotros. La idea aquí es la de hacerse su propia casa. ¿Okay? Usted sabe que, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que cuando voy de viaje, pues me gusta ir de viaje, pero siempre me gusta regresar a mi casa. Es mi casa. En el momento que entro por las puertas del hogar, ay, qué gozo tan grande. Antes, muchos años atrás, cuando mi niño era pequeño, yo tenía un trabajo que me tenía viajando todo el tiempo. Eran viaje tras viaje constante, México, Puerto Rico y así. Y mucha gente decía, oye, ese trabajo es bueno, mire, qué tremendo un trabajo que te hace viajar. Y yo decía, no tienes ni la menor idea. Extrañaba mi hogar. Cuando regresaba, era un suspiro grande de poder regresar entrar por las puertas de mi casa. Todos ustedes tienen una experiencia similar, porque esa es su casa. Es donde usted mora, es donde usted habita, donde usted vive. Es su hogar. El sentido aquí es similar. Pablo dice que el Espíritu habita en nosotros, mora, hace residencia, o sea que nosotros somos su propia casa. Miren, de una manera maravillosa e incomprensible, que es realmente incomprensible. El Espíritu de Dios hace hogar en la vida de cada persona que confía en Jesucristo. Déjeme repetir eso.
El Espíritu Santo hace su hogar en la vida de cada persona que tiene fe salvífica en Cristo Jesús. Es casa del Espíritu Santo. Hasta tal punto, mire esto, que es imposible decir que somos de Cristo si no tenemos al Espíritu Santo. Es la evidencia de que somos de Cristo, la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Mira lo que dice el verso número 9 y no es más. Que en verdad el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Lo ve ahí? No tener el Espíritu es igual a no tener a Cristo. Y tener al Espíritu es igual a tener a Cristo. Es por eso, ¿sabe qué? Esta es una de esos pasajes bíblicos que realmente rompieron mi entendimiento muchos años atrás acerca de la obra del Espíritu Santo. Hay personas, instituciones, denominaciones que enseñan que usted puede ser salvo sin tener al Espíritu Santo. Hay que decir, son cristianos, pero no tienen la presencia del Espíritu todavía en su vida. Esa es la única manera que logran muchas denominaciones justificar cómo es posible que otras denominaciones que no comparten sus prácticas respecto a la persona del Espíritu Santo tengan alguna medida de éxito en su ministerio. ¿Cómo es posible que estos bautistas, reformados, puedan predicar la palabra? ¿Cómo es posible que aquella iglesia que no es como nosotros tengan algún éxito en el ministerio? Es que son cristianos. Yo he escuchado esto. Son salvos, pero todavía le falta el Espíritu Santo. Déjeme leerle el texto una vez más. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, que no hay esa idea, esa historia de que usted puede ser cristiano y no poseer al Espíritu Santo. Es una contradicción. Otras personas enseñan, bueno, es que tú te salvas aquí y recibes al Espíritu Santo acá. ¿Te has escuchado esa? Yo la he escuchado. Que Dios te salvó aquí hoy, pero quizá recibir el Espíritu Santo es un proceso que te va a tomar tiempo. Una semana, un mes, 6 meses, un año. ¿Sabe qué? Yo conozco personas, mire esto qué triste, yo conozco personas que pasaron una vida entera dentro de una organización así y nunca se les dijo que tenían al Espíritu Santo. Una vida entera. Queriendo al Espíritu Santo y supuestamente nunca recibiendo. Mientras tanto confiaban en Jesucristo, mientras tanto creían en Jesús para la salvación personal de su vida, mientras tanto le daban gloria al Señor, pero supuestamente no tenían al Espíritu Santo. ¿Qué tontería es esa? Usted no puede ser de Cristo y no tener al Espíritu. Es imposible, porque el que tiene a Cristo tiene al Espíritu. Eso se recibe en el momento de la salvación. Cuando Dios salva a alguien, en ese momento el Espíritu viene y hace residencia en la persona. En la conversación con Nicodemo, Jesucristo dijo allí que es necesario nacer de nuevo. Esa es la salvación. ¿Cómo? Por el Espíritu. El Espíritu es el que hace esa obra en la vida de la persona. ¿Okay? Y que el que tiene el Espíritu tiene a Cristo. Y por así decirlo, la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona se convierte en la evidencia de esa salvación. La evidencia. La persona que está llena del Espíritu, que está guiada por el Espíritu y que obedece a Dios en el poder del Espíritu, está dando testimonio de que es hijo de Dios. Al otro lado, la persona que no tiene inclinación, que no tiene deseo, que no añora, mi amado hermano, de ninguna manera evitar el pecado y no añora de ninguna manera agradar a Dios, esa persona no está siendo habitada por el Espíritu Santo y por tal razón no es de Cristo.
El que no tiene una inclinación y un deseo y una vida conforme al Espíritu, simple y sencillamente no tiene o no pertenece a Cristo. No es más, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo, no es de Él. Así que el Espíritu se convierte en la evidencia, la prueba de la fe salvadora en la vida del creyente. Miren, antes de continuar, la razón por la cual muchas personas tienen un mal entendimiento de esto en su vida, de que puedo ser salvo y no tener el Espíritu, es porque una vez más se les ha enseñado que la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona tiene que venir acompañada de ciertas manifestaciones. Y como no todo el mundo manifiesta esas cosas, pues no todo el mundo entonces tiene al Espíritu. Eso no va. La palabra es clara. Que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida lo que hace es que produce fruto para la gloria de Dios. Fruto de amor, fruto de paz, fruto de gozo, fruto de obediencia, fruto de santidad. El Espíritu Santo en nuestra vida trae ahora dones para que podamos edificar a la iglesia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Yo recuerdo, miren, años atrás yo daba clase en un instituto bíblico pentecostal hace casi 10 años atrás, yo creo. Y en una ocasión estoy dando una clase respecto a Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y yo hice varios comentarios que me causaron unos problemas. Uno de ellos fue que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, no el Espíritu de espanto. Que muchas veces usted entra a un lugar y te dice, ¿qué es esto, Señor? Y otra cosa que dije es que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida no es manifestada o evidenciada por la emoción, sino por el fruto del Espíritu. En donde el fruto del Espíritu va creciendo, es evidencia de que el Espíritu está presente. Me llevaron a la oficina del director porque me querían sacar de maestro, porque no les gustó eso que les dije. Pero la realidad, mire, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Si la persona es creyente, la persona es creyente, si la persona es una nueva criatura en Cristo, si la persona ha sido redimida, perdonada, justificada, si la persona ha sido salvada por el poder del Evangelio, tiene al Espíritu Santo. Es imposible ser hijo de Dios sin el poder del Espíritu, sin la presencia, sin la persona del Espíritu Santo habitando en nosotros. ¿Okay? Ahora, nosotros, por supuesto, experimentamos quizás a veces en nuestro cuerpo presente cosas que van contrarias a esa naturaleza nueva del Espíritu Santo. ¿Okay? Todos ustedes saben que tenemos una vez más los pies en la tierra y que vivimos en vasos de barro y que pasamos por situaciones difíciles. Y Pablo dice en el capítulo 7 que en la carne, o sea, en los miembros de este cuerpo caído, no habita el bien. Y sabemos que experimentamos el decaimiento de este cuerpo. ¿Okay? Experimentamos el decaimiento de este cuerpo. Mire el verso 7. Si Cristo está en vosotros, por supuesto, si Cristo está en mí, ¿quién está en mí también? El Espíritu Santo. Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, ¿no? ¿Qué interesante eso? Aunque el cuerpo esté muerto, la frase ahí lo que quiere decir es que el cuerpo eventualmente morirá. Hay un principio de muerte que todavía nos domina. Todavía nos domina el principio de muerte. ¿Quiere que le dé evidencia de eso? ¿Cuántos de ustedes esta mañana cuando se fueron a salir de la cama como que sintieron que se le tronó algo? ¡Ay! La cama se está poniendo más dura cada día. O se dobló a recoger algo del suelo y después dijo, oh, párate, no me puedo levantar. A mí me pasó una vez. El cuerpo está en un proceso de decaimiento. Hay un principio de muerte que todavía está presente en nuestras vidas. ¿Okay? No podemos librarnos de él.
Por eso que yo no soy ese tipo de predicador que le predica a la gente que Dios te quiere a ti siempre sano. No está en la Biblia. Hay predicadores que le predican a la gente que Dios te quiere siempre sano y que si no recibe la sanidad es porque no tiene fe. ¿Qué es eso? Pobrecito. Yo he visto mucha gente siendo burladas por ese tipo de charlatanes, mercaderes de la fe, que le venden a la gente los milagros. Dios te quiere siempre sano y si no sanaste la sanidad, no tienes fe. Y yo he visto personas, mira, yo he visto personas con condiciones físicas realmente graves. Ir a eventos de sanidad y después salir de ahí frustrado. Porque es fácil decir, tenía un dolor de cabeza y Dios me lo sanó. No es lo mismo decir, no puedo caminar. Anda. Gente que le prometen a la gente que sus cuerpos están supuestamente a estar siempre en sanidad total. No, mi amado hermano. Dios no es que Dios no tiene poder para sanar. Sí, Dios puede sanar a quien quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. No estoy diciendo eso. Dios no puede sanar. Pero eso no es la promesa de Dios. La realidad es que nuestro cuerpo de muerte, nuestro cuerpo va muriendo. El cuerpo está muerto a causa del pecado, o sea que eventualmente vamos a sufrir las consecuencias de vivir en un mundo caído. Pero si Cristo está en nosotros, aunque el cuerpo está muerto por el pecado, el espíritu está vivo por la justicia. Y por esta manera, nosotros estamos siendo renovados constantemente en nuestro ser interior. Y es por eso que puedo llegar a tener 75, 85, 90, 100 años si Dios me permite llegar hasta allá. Y quizás mi cuerpo me duele, quizás siento la dolencia de las condiciones de la muerte que está presente en mi vida. Pero mi ser, pero mi espíritu está vivificado porque el Espíritu Santo está presente en mi vida. ¿Ve? Pero lo que dice ahí, por causa de la justicia, es decir, la justicia impartida divinamente de Jesucristo, somos declarados justos y por eso tenemos vida en nosotros. Wow, se me fue el tiempo. Denme 5 minutos y los dejo ir. Esa es la transformación presente. En el momento que estamos aquí, los pies en la tierra, aunque nuestro cuerpo está muerto, nuestro espíritu está vivo, porque el espíritu vive en nosotros, Él hace habitación en nosotros, somos de Cristo porque el espíritu está con nosotros y en nosotros. Nuestra mente no está puesta en la carne, está puesta ¿en qué? En el espíritu. Ahora, miremos hacia el futuro, la transformación futura, verso número 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, o sea, si el espíritu de Cristo está en mí, si el espíritu de Dios está en mí, Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también, mira lo que dice, dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Una vez más, el espíritu habita ¿dónde? En nosotros, dentro. Y porque el espíritu habita en nosotros, en el momento final, aunque tenemos cuerpos mortales hoy día, mi amado hermano, nuestros cuerpos serán vivificados por el poder del Espíritu Santo. Dios dará vida a nuestros cuerpos mortales. Todos aquellos que tienen al Espíritu recibirán vida eterna. Este es el poder, mire, este es el poder de la resurrección. Cristo estuvo 3 días en una tumba. Fue golpeado y azotado y maltratado, clavado a una cruz y puesto en aquel lugar. Su sangre fue derramada y al tercer día, por el poder del Espíritu Santo de Dios, fue levantado y la tumba quedó vacía. Y el mismo poder de la resurrección de Cristo que operó en Él, obrará para vivificar no solamente nuestro espíritu, sino también nuestros cuerpos. Esa es la promesa. Esa es la promesa de Dios, ¿verdad? Que recibiremos un cuerpo transformado y renovado y glorificado. Tendremos no solamente vida espiritual, sino que también tendremos vida
en nuestro cuerpo, mi amado hermano. Tenemos promesa de resurrección. Promesa de resurrección. Tu espíritu es el que ahora produce en nuestras vidas, mi amado hermano, ese gozo de esa promesa. Es el que garantiza. Note, Él es el que garantiza. ¿Cómo yo sé que voy a resucitar dentro de los muertos? ¿Cómo yo sé que en el día final voy a recibir un cuerpo nuevo? Porque la palabra dice, si el Espíritu Santo habita en nosotros, ese Espíritu Santo que habita en nosotros, que operó en la resurrección de Cristo Jesús, operará en la resurrección, glorificación e impartimiento de vida de nuestros cuerpos mortales. Somos entonces transformados por el poder del Espíritu Santo. Somos transformados aquí presentemente porque recibimos una nueva criatura, recibimos una nueva mente, recibimos una nueva disposición, recibimos vida espiritual. Pero la transformación del Espíritu no queda solamente ahí, sino, mi amado hermano, que se apunta hacia el futuro porque seremos aún transformados en el poder de la resurrección del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos serán totalmente vivificados. ¿Okay? Bueno, yo tenía más para cubrir hoy, pero parece que se me fue la mano escribiendo esta vez. El verso número 12 y número 13 planeaba cubrirlos hoy, pero voy a ser misericordioso con ustedes y lo que voy a hacer es que la semana entrante entonces voy a hablarles a ustedes de cómo el Espíritu Santo nos empodera para tener victoria sobre la carne. ¿Okay? El Espíritu Santo, parte de su obra en nosotros, no es solamente darnos una nueva mente, una nueva disposición, no es solamente sellarnos para la gloria que vendrá, sino es también empoderarnos hoy aquí, para yo poder vencer la naturaleza pecaminosa que todavía queda en nosotros. Y que Él es quien nos da ese poder para vencer la carne.